Hoy en Gerentes 360 nos acompañará Álvaro Humberto Ojeda Osorio, director global de negocios de Values AAA, con quien hablaremos de claves para la consecución exitosa de inversión para mi empresa o startup. Y llevamos a cabo la segunda entrega de la nueva sección Internet con resultados, en la que introducimos el concepto de estrategia de Internet y de comercio electrónico y las razones para que la gerencia se involucre en dicha temática. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por EcomEX, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya ingresando a www.g360.blog/registro. Por favor, no te lo vayas a perder. Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, junto a Felipe Hernández de Alba y quien habla, Andrés J. Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te deseo, un excelente día, feliz inicio de día, espero que todo esté fluyendo para ti. Bueno, si estás acá en América, que seguramente estás en horas de la mañana, si estás en otra parte del planeta, pues igual te saludo. Te doy una bienvenida a este cuarto episodio en este nuevo formato de Gerentes 360, que de hecho es el 93º en el global. Ya vamos a llegar al número 100. Hoy con un tema muy importante de capital y consecución de inversión para empresas, para startups, de la mano de nuestro invitado central, que es un experto, una verdadera autoridad en el tema. Y después de la entrevista, hoy vamos con la segunda entrega de Internet con resultados by Gerentes 360, con información importante para los gerentes acerca del manejo que le deben dar a su canal de Internet, además de una invitación para que puedan llevar dicho canal al siguiente nivel. Así que no siendo más, vamos a entrar en materia y te invito a que por favor no te los vayas a perder. Bueno, hoy tenemos una entrevista increíble y lo están viendo ya en pantalla. Vamos a estar con Álvaro Humberto Ojeda Osorio, quien es el director global de negocios de Values AAA, a quien saludo en este momento con los buenos días, Álvaro, que sé que estás en Bogotá. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andrés, muy buenos días, estoy muy bien, muchas gracias. Muy Vale, contento perfecto. de poder compartir espacio contigo. Qué bueno, Álvaro, gracias por aceptar esta invitación. Y antes de hacerle la primera pregunta, quiero contarles que Álvaro es administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás, magíster en administración y gestión de empresas. Cuenta con más de 21 años de experiencia en el área comercial y de mercadeo. Durante los últimos 10 años ha hecho parte de equipos de estructuración de negocios para proyectos que requieren levantamiento de capital vía deuda y o equity. Actualmente hace parte como broker o aliado estratégico certificado de varias firmas, incluyendo a Mi Global Oil Holding LLC y LSSA, Caxer Group GIP, BM Law and Business y Values AAA. Y hoy con Álvaro vamos a estar hablando de un tema para mí súper interesante, que son las claves para la consecución exitosa de inversión para mi empresa o startup. Entonces, Álvaro, la primera pregunta es en esta era, pues ya llamémosla pospandemia, adaptándonos a esta pospandemia, ¿cómo está en general a nivel tanto mundial como regional el clima de los negocios de inversión y de capital de riesgo? Gracias Andrés, es una pregunta muy importante y empezaría la respuesta primero dándole el alcance preciso de lo que es una startup. Eh, las startups son una tipología empresarial de gran fuerza en los últimos años en el mundo, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y es una nueva creación que tiene un modelo de negocio basado en nuevas tecnologías con grandes posibilidades de crecimiento. Es un modelo de negocio que tiene dos características muy importantes, Andrés, y es que es un modelo escalable y replicable. Escalable es decir, que tiene la capacidad de adaptarse y de tener respuesta en sí mismo
a partir del crecimiento significativo de sus usuarios. Y por supuesto replicable, porque es absolutamente necesario que el modelo pueda expandirse a otros mercados, no solamente localmente, si hablamos aquí en Colombia, sino en el contexto internacional. El uso de las buenas tecnologías y de las nuevas tecnologías permiten que las startups tengan un pronóstico de éxito muy elevado y, por supuesto, un gran crecimiento. Sí es definitivamente un modelo que es tendencia en el mundo y a pesar de que las circunstancias actuales económicas que vive hoy el mundo tienen de alguna manera una generación de inquietudes en los empresarios, en los emprendedores. Nosotros como banca de inversión, ya con presencia internacional en varios países y con la experiencia que tenemos, estamos totalmente convencidos de que las startups son una solución muy importante para el mercado de los nuevos empresarios. Gracias, Álvaro. ¿Ibas a decir algo más? Si quieres, estamos bien de tiempo. No, quería decir que las startups tienen una importante posibilidad de recibir inversión, ¿cierto? Y es necesario que los emprendedores, los empresarios, las compañías que tienen interés en alcanzar inversión con estas, digamos, con estas empresas, tengan en cuenta que los inversionistas exigen unos requisitos necesarios que deben cumplir los empresarios y sus proyectos de diferente manera. Son factores que nosotros los denominamos parámetros para que el inversionista tenga la tranquilidad de la decisión en ese sentido, en cómo fondear o apoyar económicamente un emprendimiento. Los parámetros que normalmente exigen los inversionistas, tratándose de ser un negocio, primero es que tengan rentabilidad, o sea, que tengan una rentabilidad ellos como inversores sobre el dinero con el que apalancan. Segundo, les interesa muchísimo conocer quiénes son las personas que están detrás de los proyectos y de las empresas. Infortunadamente, en este medio de los negocios, no solamente en Colombia, sino en nuestra región y, por qué no decirlo, en otras latitudes fuera del continente, hay muchas cosas que se disfrazan pareciendo ser verdad y no lo son. Entonces, los inversionistas hacen una debida diligencia de las personas, investigan muy bien quiénes son las personas que lideran los proyectos que presentan. También es interesante e importante como necesario que el empresario o sus líderes responsables del proyecto y de su desarrollo tengan una experiencia adecuada, tengan un track record demostrable que les permita al inversionista estar tranquilo de que su inversión está en manos de expertos. Normalmente en nuestro medio, por una cultura de aversión al riesgo, como nosotros llamamos, los inversionistas no tienen en cuenta, perdón, los empresarios no tienen en cuenta que los inversionistas de todas maneras exigen un respaldo, un colateral, una garantía. Y muchas empresas tienen grandes proyectos, pero no tienen el debido respaldo y lamentablemente el grado de dificultad se aumenta y muchas veces pues no se puede alcanzar el objetivo principal, que es el fondeo. También evalúan los riesgos. Es importante que el empresario sepa que los inversionistas evalúan todo y entre ellos el riesgo que tiene el sector, el riesgo que tiene el proyecto, el riesgo que tiene la región donde se va a desarrollar, el mismo país, etcétera, etcétera. Sin embargo, Andrés, es muy importante que los empresarios, los profesionales que nos están escuchando y nos están viendo, conozcan que es absolutamente necesario que además de los parámetros haya un business plan o un plan de negocios que acompañe a los parámetros. Dado que el plan de negocios es el manual
que va a indicarle al inversionista cómo va a funcionar su inversión, cómo va a ser, digamos, protegida su inversión a partir de las estrategias del proyecto o de los empresarios que tienen la promoción y desarrollo del mismo, qué proyecciones tiene el proyecto en el contexto nacional, en el contexto internacional. Por lo tanto, yo resaltaría, como director de negocios de nuestra organización, que es importante que el plan de negocios también esté acompañado de algo que no todos los empresarios conocen, y es la valoración. La valoración y la estructuración técnica de la inversión, el diseño del instrumento financiero, va a permitirle al empresario conocer el valor de su empresa y de su proyecto. En la mayoría de los casos, los empresarios conocen qué utilidad va a generar, conocen cuánta facturación van a alcanzar, conocen el precio al que pueden salir al mercado, pero lamentablemente no saben cuánto vale su proyecto y mucho menos en ejecución y desarrollo del proyecto. ¿De acuerdo? Hay cosas adicionales que pudiéramos complementar para que los empresarios conozcan, mi querido Andrés, y es que los empresarios deben tener claro que la valoración va a permitir proyectar la facturación futura, no la que han hecho, la que han tenido, sino cómo se va a comportar el desempeño de la organización en el tiempo, más adelante. Y de ahí, la banca, a partir de la valoración, va a permitir concluir el valor de la acción, porque es que al final los inversionistas quieren conocer cómo se va a comportar las acciones en el proyecto que van a invertir. ¿De acuerdo? No te Bueno, estoy oyendo, ahora sí, Andrés. ahora sí. Ya. No, decía que me parece que es una explicación muy buena, muy completa y creo que es un mensaje contundente para los emprendedores, para los empresarios. Y quiero hacer una pregunta complementaria porque dijiste algo que me llamó mucho la atención. Y lo decía, cuando empezamos la entrevista, yo dije, este es un tema que me apasiona y te lo había dicho en la previa mientras Sí, solucionamos algunos temas técnicos que a mí en particular me gusta porque yo he sido emprendedor desde por allá desde el año 2000, 2001, he estado detrás del capital de riesgo, digamos que he estado haciendo todo esto. Y por allá en el año 2000, 2001, cuando yo empecé con esto, era el plan de negocio. Y tú bien lo decías, la importancia del plan de negocios. Pero yo lo que he sentido es que en los últimos años, con la aparición especialmente del famoso Canvas, del Business Model Canvas, como que allá los emprendedores dicen, no, me da pereza hacer el plan de negocios y me quedo solo con el Canvas. Entonces, quisiera que de pronto nos profundizaras un poquito más de por qué sigue siendo muy válido y muy importante no quedarse solo con el Canvas, que es una muy buena herramienta, pero que definitivamente el plan de negocios sí es necesario. de acuerdo, Andrés. Sí, Canva es un modelo que todos conocen o todos conocemos, que es por unidades, pero no es lo suficientemente contundente para ver la organización en su dimensión completa. Por eso es que nosotros, y no solamente Value, yo creo que toda organización financiera y toda empresa debe conocer y entender la necesidad absoluta de tener un plan de negocios que le permita a sí mismo conocer cómo se va a comportar su organización, cómo se va a desempeñar el proyecto en el tiempo, porque es que hay aspectos que nosotros denominamos colaterales no financieros que que son complemento, primero, los parámetros, el plan de negocios y luego la valoración. Entonces, si nosotros no tenemos un plan de negocios debidamente estructurado, debidamente constituido, elaborado, va a ser muy difícil valorar adecuadamente una organización. Por eso para nosotros es fundamental y para todo empresario, sin excepción, no necesariamente las startups. Nosotros, no toda empresa que empieza, no toda nueva creación es una startup. Nosotros tenemos muchos casos de éxito en que han llegado aquí, afortunadamente, proyectos, iniciativas que hemos podido acompañar y que hoy son una realidad. Pero lamentablemente hay otros casos
en los que no solamente no tienen un business plan, sino no lo saben hacer, y si lo hacen buscando reducir costos en este desarrollo, si no tienen los expertos dentro de su organización, les da un poquito de pereza, por llamarlo de alguna manera, invertir en una firma experta en el tema, responsable de lo que va a hacer en el plan de negocios, y prefieren tomar un riesgo que no saben calcular, y por supuesto el grado de dificultad, por no decir que la imposibilidad de lograr una inversión pueda darse. Es absolutamente, Andrés, necesario que el empresario tome conciencia de la necesidad de hacer un plan de negocios como es, que permita conocer cómo se va a comportar su compañía verdaderamente, qué rentabilidad tiene, qué factibilidad tiene de existir, qué aporte tiene, qué estudios la soportan, qué investigación está detrás de todo esto. Si no lo hacen, definitivamente no van a levantar el capital que necesitan. Yo tengo una expresión aprendida o adquirida de la misma experiencia, y es que muchos empresarios en nuestro medio, sin señalar a nadie en particular, por supuesto, por el profundo respeto que nos inspiran, creen que con una buena presentación y la cédula, como digo yo, es suficiente para levantar capital, y en la mayoría de los casos, no solamente miles o cientos de miles de dólares, sino millones de dólares. Y pueden pasar no solamente meses, sino años detrás de diferentes alternativas sin cumplir los parámetros, sin cumplir las condiciones que exigen los inversionistas, los fondos, los inversionistas privados de capital, y pueden pasar mucho tiempo trabajando en algo estéril. Nuevamente creo que un mensaje muy, muy claro y que creo que nos estás haciendo reevaluar varios de los mitos y este mito en particular que siento yo que apareció en la última década. Y bueno, ya entrando un poquito más ya a las preguntas de profundidad, para esa consecución de capital, de inversiones, ¿qué tan viable es invitar a los familiares, amigos, a personas cercanas, a ese famoso Friends and Family que yo diría que es parte de ese santo grial que recorremos todos los empresarios, emprendedores cuando estamos buscando capital de riesgo? ¿Qué tan viable es que esto se dé para que ellos inviertan en mi empresa? No, definitivamente sí, es viable, por supuesto, que tú vayas a, por llamarlo de alguna manera, a tu mercado natural, que son las personas más cercanas, la familia, y por supuesto el primer anillo de relaciones sociales con nuestros amigos, para que ellos puedan, digamos, de alguna manera hacer un aporte a un emprendimiento, a un proyecto, a una nueva empresa. Sin embargo, yo creo, sin temor a equivocarme, que hoy por hoy es absolutamente necesario que los empresarios se apoyen necesariamente en instituciones serias, confiables, reconocidas, como las firmas que tenemos aquí en Colombia, y entre ellas nosotros, para que de la mano de expertos en el tema económico, en el tema financiero, les permitan a ellos ir confiadamente por la ruta que los va a llevar a unas alternativas de llegar al dinero diferentes a las convencionales, que son o los ahorros de la familia, o los aportes de los amigos, o los empréstitos que se hacen a través de los bancos convencionales de primer piso o los comerciales. Definitivamente, teniendo en cuenta que hay dos grandes rutas o autopistas a través de las cuales un empresario puede adquirir inversión, o más bien dinero para su inversión o para su desarrollo, que son los bancos comerciales y los bancos de inversión, como somos nosotros, pues yo creería que es un asunto de tener en cuenta también para esa decisión la relación costo-beneficio, valga la oportunidad de decirlo, el costo total del dinero. Al final es una decisión, digamos, definida es por eso. ¿Cuánto me cuesta hacerlo a través de, o cuánto me cuesta a través de las dos familias que acabo de decir, o de las dos opciones que se tienen para conseguir dinero para la inversión? Pero la respuesta es sí, la pueden hacer, pero nosotros recomendamos que tengan en cuenta las firmas serias, las firmas presentes en el mercado nacional y en el contexto internacional, que son definitivamente el puente, el bridge a través del cual un empresario puede levantar el capital para su inversión, para su proyecto.
Muy interesante. Interesante. Estamos teniendo unos pequeños problemitas técnicos con la señal, pero se te está escuchando en general muy bien, incluso también viendo es de vez en cuando. Pero bueno, continuemos. Actualmente, y yo diría pues que esto no es una novedad, simplemente que se ha profundizado después de, bueno, con la pandemia, y es qué papel juegan los llamados medios digitales con relación a este tipo de inversiones. Muy, muy buena pregunta también, Andrés. La crisis sanitaria que ya todos no solamente conocimos, sino vivimos y tuvimos que asumir los costos que esto trajo, trajo un beneficio. La crisis que generó en algunas empresas y en algunos sectores le abrió la oportunidad a otros, pero particularmente, digamos, trajo el futuro. Quiero decir, lo que estaba previsto para que se alcanzara en 5 o 10 años adelante, la crisis sanitaria, la pandemia, el COVID-19, obligó necesariamente a que el mundo entrara necesariamente en la era digital avanzada y por supuesto, hoy por hoy, todo lo que es referido al marketing digital, las redes sociales, es absolutamente una herramienta estratégica que todas las empresas, todos los empresarios deben considerar. Las personas que por razones de las circunstancias cronológicas, culturales, de formación, no fueron formadas rigurosamente en herramientas tecnológicas o en soluciones tecnológicas, no tienen alternativa. Deben y debemos estar vigentes hoy en un mundo que a raíz de estos grandes cambios que trajo colateralmente la pandemia y ahora la crisis que vive el mundo con Europa en guerra, lamentablemente debe echar mano hacia la tecnología. Es absolutamente necesario rodearse de un equipo de expertos que nos permitan comunicar nuestro portafolio de servicios, nuestro portafolio de productos, darlo a conocer al mundo, porque es la herramienta que hoy tenemos y la que va a permanecer indefinidamente en el tiempo, por supuesto. Por eso es que las startups, volviendo al tema de la entrevista, es la creación que se soporta en nuevas tecnologías con grandes posibilidades de crecimiento. Perfecto, Álvaro. No, insisto, este es un tema muy interesante y para ese empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento, ¿en dónde debo estar para acercarme a una firma como ustedes? ¿Cuánto debo estar vendiendo? ¿Cuáles deben ser mis metas? ¿Qué estoy proyectando? E incluso de pronto pensaría que esta es la pregunta más interesante y que va a estar en la cabeza de muchos. Para para contratar a una firma como Values AAA, ¿cuánto debo estar pidiendo? ¿Cuál es como lo mínimo que debo estar pidiendo de capital para que realmente ustedes quieran trabajar conmigo y me vean como una empresa seria? No, 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 muy interesante también, bueno, como todas las preguntas que has formulado, Andrés. Digamos, nosotros tenemos como organización financiera, digamos, unos estándares convencionales de mínimos, eh, que son 3 millones de dólares, porque es un trabajo que para traer 3 millones de dólares, pues requiere un esfuerzo profesional bien importante. Y entonces tenemos ese mínimo, entre otras cosas, porque hay inversionistas que no aceptan, digamos, tickets o cuantías menores. Sin embargo, cuando uno analiza en el contexto latinoamericano, la dinámica económica la mueven las MIPIMES, sí, que pueden ocupar un altísimo porcentaje, superior al 85-90%, donde sus requerimientos son inferiores a 3 millones de dólares. Entonces nosotros tomamos una decisión de atender líneas de crédito y líneas de inversión a partir de $500,000. Si requieren menos, hablemos de 100,000, $200,000, también les podemos dar un tratamiento especial a partir de unos acuerdos que tenemos con organizaciones locales, porque definitivamente es muy costoso en este caso salir a hacer una gestión internacional
para levantar un capital tan pequeño en el contexto internacional. Entonces, la respuesta es, podemos trabajar procesos, digamos, menores, en promedio a partir de $500,000, sin dejar de lado los requerimientos de menos valor de $500,000, pero esa relación también hay que considerarla con respecto al costo. Para ello, nosotros ahora en octubre vamos a tener en el mercado financiero una solución, una alternativa muy importante que la vamos a dar a conocer, si no el próximo viernes 30 de septiembre, muy seguramente el lunes 3 de octubre, justamente buscando cómo ayudarle a todos los empresarios, porque es increíble, Andrés, nosotros estamos encontrando empresarios con trayectoria de 10, 15, 20 años buscando 100 millones, 200 millones, 300 millones de pesos, y dice uno, ¿cómo es posible que hayan compañías que hayan sostenido, que hayan perseverado, que hayan generado empleo y estén en una situación tan crítica que les exija salir a buscar 500, 1.000 millones de pesos y les cueste a veces mucho trabajo conseguirlas en los bancos convencionales, o si los consiguen, las condiciones hoy del costo del dinero a través de las instituciones comerciales nuestras sea un poco más alta que la que nosotros pudiéramos gustosamente poder conseguir. Pero también entender, Andrés, y aprovecho la oportunidad para decirlo con absoluta consideración y respeto a los oyentes, por favor, es imposible conseguir dinero sin dinero. Pero entonces dicen, si yo tuviera el dinero no saldría a conseguirlo, sí, pero una cosa es salir a buscar 50, 10, 20, 30 millones de dólares a cero costo, y otra cosa es allanar la ruta para adquirirlos con una inversión mínima que oscila en promedio, entre los 9,000, en algunos casos 20, 30,000, 50,000 dólares. Entonces, yo tengo como empresario que ser consciente de que es absolutamente imposible salir al mercado internacional a levantar un capital de millones de dólares sin ningún costo y sin ningún riesgo. Muchos empresarios nos preguntan la certeza absoluta de la inversión. Nosotros garantizamos la certeza absoluta de un trabajo profesional y ético de la más alta calidad, de talla internacional, sin temor a equivocarnos, para disminuir la brecha del riesgo de no levantarlo. Pero ¿por qué no podemos éticamente y moralmente decir que en términos absolutos garantizamos la inversión? Es porque no somos los dueños directos del dinero. Representamos el dinero que debemos cuidar para que muchos tengan la oportunidad de recibir inversión. Sí trabajamos en función del fondeo, indudablemente, pero al no ser nosotros propiamente el dinero, sino el puente a través del cual se consigue, debemos preparar el proyecto, la empresa y al empresario de la mejor manera para que la probabilidad de éxito supere cualquier expectativa que de otra manera no va a alcanzar. Esto es bien importante, Andrés. Los empresarios no pueden creer que con una buena presentación y con buena experiencia y con una muy buena web van a levantar capital. Es necesario que inviertan en su propio proyecto, pagando los honorarios, invirtiendo en lo que esto significa, que comparado lo que invierten versus lo que se va a conseguir, pues es absolutamente incomparable. Es una muy buena oportunidad la que me has dado, Andrés, para hacer precisión de esto, porque muchos empresarios, por desconocimiento de lo que es un due diligence financiero, de lo que es una valoración de una empresa, de un proyecto, la estructuración técnica de una inversión, el diseño del instrumento financiero para recibir dinero, el traer capital, el disminuir el riesgo cambiario con alternativas de modelos financieros, con el trabajo en países dolarizados, con la monetización. Si los empresarios no manejan esto y no conocen esto, no van a conseguir el dinero, mi estimado Andrés y queridos empresarios que nos oyen. No es posible conseguir dinero como muchísimas personas, infortunadamente, se lo hacen ver o se lo hacen creer a los empresarios en espacios, en lugares equivocados, y terminan siendo personas sujetas de estafa, lamentablemente.
Por eso hay tanta prevención, por eso hay tanto escepticismo. Además, como lo dije hace unos minutos, tenemos la cultura de la aversión al riesgo. No queremos arriesgar. ¿Cómo pretenden conseguir dinero? Entonces, usan las redes y nosotros les decimos aquí, miren, ustedes pueden a través de Google conseguir miles de fondos en el mundo entero. Por favor, hagan el trabajo ustedes. No lo van a lograr porque no conocen cómo se trabaja con un fondo de inversión reconocido, con los grandes fondos de fondos, con los hedge funds, con los inversionistas privados de capital, con las family office. Todos hablan de eso, pero pocos conocen cómo se accesa, cómo se presenta, cómo se lleva, qué contenido darle al proyecto, qué forma darle, qué sustentación ofrecer, cómo llevar a una negociación para que el fondo finalmente diga, este es el proyecto, esta es la empresa donde yo confiadamente deposito mi dinero. Creo que, bueno, nuevamente, varios tips importantes y quisiera rematar con el siguiente que seguramente también está en la mente de muchas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento. Y es este proceso con esa inversión, con ese due diligence que nos mencionabas, hasta hacer la consecución del capital. Más o menos, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Las expectativas claras, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuánto tiempo puede durar? Perfecto. Nosotros tenemos rondas que cumplen el ciclo. Nosotros tenemos dos grandes tiempos en el proceso nuestro. Digamos, la etapa técnica que estructura debidamente el proyecto para llevarlo a un fondo toma máximo 5 semanas y las rondas de inversión, que es, digamos, la etapa de la operación propiamente, puede orbitar entre los 3 meses y hasta un año. Dependiendo de las condiciones del proyecto, del sector, de la madurez, de los respaldos o garantías que tenga, es inversamente proporcional. Si yo tengo muy respaldado mi proyecto, la probabilidad de que la gestión la hagamos en tiempo récord es muy alta. Nosotros podemos, inclusive con los modelos que estamos presentando actualmente, hacer un proceso completo en 3 meses. Pero contractualmente, nuestro compromiso para la tranquilidad de todos orbita en ese rango, entre los 3 meses, máximo 12 meses. Perfecto. Y ya como para resumir, para puntualizar, así como para hacer un resumen súper ejecutivo, ¿cuáles son esos pasos que recomiendas para iniciar de forma exitosa la búsqueda de capital? Ok. Número 1, Andrés. Necesariamente debe permitir el empresario que nosotros conozcamos el proyecto. ¿Cómo lo hacemos? A través, como tú lo has dicho, de un resumen ejecutivo, de un teaser no muy extenso, pero que comprima las bondades, el costo de oportunidad, el requerimiento y la empresa que está detrás de eso. Nosotros tenemos un proceso a través de 2 pasos. Un comité evaluador que mide la elegibilidad del proyecto, teniendo en cuenta todo lo que hablamos de los parámetros y las condiciones. Y 2, un comité directivo de aprobación, donde nosotros oficialmente confirmamos la aprobación y aceptación en la banca del proyecto. Posteriormente entregamos el contrato para su revisión. Perfeccionado el contrato con las firmas de las partes interesadas, se inicia la etapa técnica, como lo acaba de decir, que dura 5 semanas, entregados los productos de nuestros servicios financieros que incluyen varios estudios. 5 semanas después comenzamos la ronda de inversión. Sin embargo, hay casos muy especiales dependiendo de la naturaleza, del sector, de la cuantía y, repito, de las características y el perfil del proyecto, que en paralelo al desarrollo durante las semanas de la preparación técnica del proyecto, nosotros ya tenemos en el radar, de acuerdo al inventario de nuestros fondos asociados o aliados, cuáles fondos serían los que estarían destinados o están destinados a hacerles llegar nuestros proyectos, ¿cierto? Nosotros primero hacemos la presentación a varios proyectos para que estos manifiesten su interés. Después de que ellos manifiestan su interés, exigimos que lo hagan formalmente para iniciar la ronda de inversión y nosotros hacemos el acompañamiento 100% al empresario con el fondo y la negociación. Conocemos las bondades del proyecto, las oportunidades del proyecto, conocemos también los términos y las condiciones que tienen los inversionistas para colocar su dinero. Entonces podemos hacer el acompañamiento absolutamente en el proceso de la inversión, en la parte legal, en la parte técnica, en la parte de operaciones, en la asesoría completa, en la orientación. Los asistimos
hasta el final, hasta el cierre del ciclo, pero buscamos también tener relaciones de largo aliento. No queremos simplemente que el empresario venga por un solo negocio, sino que encuentren en nosotros un aliado estratégico, una banca amiga que los acompañe per se en todos los futuros desarrollos que tengan. Álvaro, nuevamente muchas gracias por esta información. Creo que a varios, incluyéndome, nos aclaró muchos temas. Y antes de despedirnos, para que por favor nos cuentes dónde te pueden contactar, dónde pueden contactar a tu empresa para quienes quieran conocer más acerca de esto, que está por acá mirando también el chat de YouTube y ha estado bastante activo. Entonces sé que hay varias preguntas que te quieren hacer llegar. Gracias, Andrés. Bueno, sí, primero en todas las redes, LinkedIn, Instagram, Facebook, en redes, en cualquiera, en nuestra web www.valuestraaa.com o cualquiera de nuestros buzones corporativos, el de servicios @valuestraaa.com, con mucho gusto el mío, si así lo quieren, alvaro.ojeda@valuestraaa.com. Álvaro, nuevamente muchísimas gracias, excelente tema. Espero que nos acompañes más adelante nuevamente aquí en Gerentes 360. Te deseo un excelente día y un excelente fin de semana. Igualmente para ti, para 360, gracias Andrés por este espacio y con mucho gusto siempre que algo necesiten de Value, aquí estaremos dispuestos. Muchas gracias, un abrazo para todos, feliz día. Gracias, hasta luego. ¿Eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia? Te invitamos al siguiente evento online gratuito de Ecom EX, e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico, para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya ingresando a www.g360.blog/registro. Lo repito, www.g como de gerentes 360.blog con la B larga /registro. Te esperamos. Hola nuevamente. Bueno, la semana pasada lanzamos un nuevo segmento que denominamos Internet con resultados by Gerentes 360. Y empiezo explicando un poco acerca de esta temática, de por qué estamos lanzando este nuevo segmento llamado Internet con resultados. El objetivo es hablar de Internet en general, del comercio electrónico, de las redes sociales, la pauta online, el email marketing, bueno, una cantidad de elementos que seguramente tú has escuchado. Ay, se me olvidaba, un par muy importantes, el marketing automation y los embudos de conversión, que claro, no solo son de Internet, pero que están también muy de moda y son muy importantes en Internet. El tema es que todos estos buscamos abordarlos desde la perspectiva del negocio, de la estrategia y el rol vital que juega en esto la gerencia. La semana pasada empezamos con un tema complejo, crítico, controversial, súper importante y que pocas veces se aborda con la seriedad que requiere. Y tiene que ver con la forma como contratamos a las agencias de marketing digital. Y si no pudiste ver, no pudiste escuchar ese episodio, la invitación que te hago es a que lo hagas. Vas a encontrar el link en las notas del episodio y también ingresando a www.gerentes360.com. La semana pasada, precisamente con esa introducción que realicé, dejé un tema abierto que me comprometí a abordar, lo cual lo voy a hacer hoy, y tiene que ver con la definición y creación de la estrategia de Internet, o incluso de una manera más específica con la estrategia de e-commerce o la estrategia de comercio electrónico. De entrada, y aquí te cuento un poquito más de lo que estaba haciendo hace muchos años, mi experiencia como consultor y coach en esta temática es algo que llevo haciendo alrededor desde el año 2010. Y me dice que con la mayoría de empresas con las que he hablado, con las que he trabajado, e incluso con empresarios que he tenido la oportunidad de compartir en diferentes espacios, específicamente en conferencias y en clases, no saben, no tienen esa estrategia de Internet y mucho menos la estrategia de e-commerce. Y puedo ir un poquito más allá. Estos ejecutivos, ejecutivas, gerentes, empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras
no tienen idea de que esto existe y que es algo muy importante, me atrevo a decir, necesario para ser exitoso o exitosa en Internet. Ahora, miremoslo por el lado positivo. Lo cierto es que como hay pocas empresas que en la actualidad tienen su presencia en Internet planteada de esta manera, si la llegan a tener, si ya la tienen, o si están pensando en hacerla, o después de escuchar esto dicen, wow, voy a empezar a trabajar en esto, pues puedes crear una ventaja competitiva grande, gigante. Antes de continuar, dos pequeñas aclaraciones. La primera es que esta es una introducción y que si quieres profundizar más, te voy a realizar una invitación al final del episodio. Así que la invitación es a que sigas conectado o conectada porque al final te tengo una invitación muy interesante. Y segundo, te cuento que en el pasado como consultor, hace mucho tiempo que solo estaba de consultor, de coach, escribía columnas en importantes medios de comunicación. Y varias empresas, me pasó muchas veces, me contactaban, leían mi columna, me decían, oiga, esto está muy interesante, quiero hablar contigo, Andrés. Puntualmente, trabajé con un cliente que hacía 3 años, un poco más de 3 años, había comprado, lo repito, había comprado un e-commerce a una agencia. Y después de 3 años, esta no veía la luz. De hecho, estaba muy mal. Tuvieron muchos problemas, retrasos, sobrecostos y más. Y cuando el gerente de esta empresa leyó uno de mis artículos en el que yo hablaba de estrategia de Internet, él dijo, claro, puede que el problema sea que no tenemos estrategia de Internet. Me contactó, trabajamos y la situación cambió. Este concepto de estrategia tiene muchas definiciones y la verdad es que yo difiero respetuosamente de la mayoría de ellas, porque desde mi punto de vista, la mayoría de estas definiciones no priorizan primero los temas humanos y el tema de negocios, sino que se enfocan en lo técnico, en el diseño gráfico y en otros que sí, claro, son muy importantes, pero desde mi punto de vista, lo que te estoy compartiendo no es la base para crear dicha estrategia. Y es que generalmente, cuando existe el concepto de la estrategia, esto lo diseña y administra esa agencia o ese proveedor de Internet. Y aunque es cierto, conozco agencias digitales que están capacitadas para hacer esto y lo hacen muy bien porque tienen personal dedicado a esto, que entienden de negocios, de estrategia, del tema comercial, tengo que decir que no es lo usual. No es normal que este tipo de perfiles trabajen y trabajen de esta forma en las agencias. Lo normal es que cuando una agencia te habla de estrategia, es que se centran más en aspectos de su core, de su realidad, de diseño, de creatividad y entre otros. E insisto, esto es clave, es muy importante, pero para mí eso no es estrategia. Usualmente, esto que ellos hablan de estrategia, para mí eso no es estrategia, es táctica o ejecución, es exactamente lo mismo. Y es que también, entendiendo un poco más de este tema, existe una línea gris, delgadita, entre lo que es la estrategia y lo que es la táctica. Pero ese es otro tema, lo vamos a abordar más adelante. La experiencia me ha mostrado la importancia de armar una estrategia fuerte, robusta, seguida de una táctica en las mismas condiciones. En la práctica, lo que se ve en la mayoría de presencias en Internet de e-commerce es que hay poquita estrategia, pero sí mucha táctica. De entrada, una estrategia debe, y nuevamente lo repito, debe, ponlo en negrillas, ponlo subrayado, debe tener proyecciones, métricas, los famosos KPIs, las inversiones a realizar y otra cantidad de indicadores que pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos de cómo vamos. Claro, estas se pueden revisar, ajustar y mejorar, pero es absolutamente clave tener un norte hacia dónde voy. Y en estas métricas, y ojo, esto es muy, muy importante, yo recomiendo priorizar las que se conocen como accionables, las que te dan información sobre tu negocio, como pueden ser las ventas repetidas, la utilidad y más. Por ejemplo, piénsalo en tu e-commerce. ¿Cuántas ventas nuevas? ¿Cuántas ventas de clientes que ya existían? Esas son las métricas accionables. Hay otro set de métricas que varios lo llaman las métricas vanidosas. Entre esas, uno de los autores, un autor muy interesante tiene un libro, él se llama Eric Rice. Él habla de que estas métricas vanidosas son esas bonitas, esas de mostrar, esas de llevar a la junta directiva, a los jefes, del número de seguidores o likes en redes sociales.
llegamos a 1.000 seguidores, llegamos a 10.000 seguidores. Son métricas muy bonitas. Estas métricas pueden ser importantes, pero yo las considero de segundo nivel con una condición, y es que deben estar relacionadas a las accionables de alguna manera, métricas cruzadas. Por ejemplo, si tuvimos un X% de crecimiento en redes sociales en el último mes, pues yo puedo pronosticar con cierta precisión que ese crecimiento va a implicar un aumento de Y% en las ventas en mi canal de e-commerce y Z% en las tiendas físicas, digamos que en los siguientes 30 días. Claro, llegar a este tipo de análisis va a tomar tiempo, pero se puede lograr, puede haber un margen de error, pero es algo interesante. Entonces estas métricas vanidosas, bonitas, pues ya tienen un tema de negocio y ahí se vuelven muy, muy interesantes. Como he dicho en el pasado, para mí es lógico que las agencias de entrada no sean expertas en esto. ¿Por qué? Porque no es su labor, no es su core, no fue para de entrada lo que se concibieron. Y por esto, para mí, la estrategia de Internet la tiene que definir la empresa cliente, probablemente tú, liderada desde lo más alto, llámese gerencia, presidencia, lo que sea. Es un tema de liderazgo. Y también vuelvo a repetir algo que he dicho varias veces en el pasado. Esto no es un tema para la gerencia de esa empresa, de marketing digital, de conocimientos técnicos u otros. Si tú, ese gerente, esa gerente, ese o esa presidente, empresario, empresaria, si los tienes esos conocimientos, buenísimos. Es un plus gigantesco. Pero lo que te quiero decir el día de hoy es que esos conocimientos técnicos son adicionales. Realmente no son obligatorios, no son necesarios. El tema es un poco diferente. Es un manejo de liderazgo con otras temáticas. Con esto empiezo ya a cerrar este episodio. Y mi mensaje principal es que las directivas de las empresas clientes comprendan que Internet es un canal estratégico, no es un canal más, es estratégico. De modo que la gerencia, la alta gerencia, está llamada a liderarlo, a crear y empoderar a sus equipos que lo sacarán adelante, tanto equipos internos como externos. Probablemente ahí sí vuelve a entrar el tema de la agencia, tus proveedores de plataformas y demás. Lo más probable es que tú, como ese gerente, esa gerente, no vas a estar en el día a día de ese canal de Internet. Para eso tienes gente, para eso tienes proveedores. Eso está bien. Pero sí debes, repito, debes liderarlo, darles ese norte estratégico, esa guía, ese empoderamiento y estar muy pendiente de su evolución, de sus métricas, de sus problemas incluso. Muy importante que tú estés ahí, que seas ese verdadero líder o esa verdadera líder. Más adelante, en otro episodio, voy a hablar de lo que realmente es la estrategia de Internet, porque aquí realmente di unas pequeñas puntaladas, pero no expliqué mayor cosa de esto, fue a propósito, porque quería que te llevara a hacer a ese otro mensaje y porque el tema de estrategia de Internet es largo, es complejo. Por el momento, te digo que aunque este tema de entender Internet y en mayor medida las tecnologías como estratégica no es nuevo, de hecho existe hace mucho tiempo, muchas décadas, lo que pasó es que por muchas razones se perdió por el paso del tiempo y que es algo que también voy a explicar más adelante. Quiero contarte pues que este es un tema que es lograble, que es entendible para la mayoría de los directivos. Tienen que capacitarse. Y también, así como entiendo que las agencias no sean expertos en esto, te voy a decir, si tú todavía no lo tienes, te entiendo, porque probablemente es algo que tú no conocías, que no has visto, que no estudiaste, que tus proveedores no te han dicho porque ellos tampoco lo conocían. Pero hay algo que puedes hacer muchísimo para que esto se logre, para que lo puedas sacar adelante y apoyar de alguna medida también a tus proveedores tecnológicos, a tus agencias, a tus equipos técnicos internos, que insisto, ellos tampoco conocen este tema, lo más probable. Y que con este ángulo, llamémoslo un poco diferente a lo que usualmente es la realidad, puedas cambiar tus resultados. Y si quieres empezar a cambiarla, empezar a conocer más acerca de las estrategias de Internet y de comercio electrónico, así como ese rol que te decía de liderazgo desde la alta gerencia, te invito, y este es el regalo que te decía al principio, a que te inscribas a un evento online totalmente gratis, en el cual vamos a abordar temas relacionados a este y ese rol que debería asumir la alta gerencia frente al comercio electrónico. En este evento
sí voy a profundizar en dicha temática. Es mucho más detallado y sé que te vas a llevar mucha información. Te invito a que ingreses ya a www.g360.blog/lateral registro, que de hecho, si estás viendo el video, actualmente está en pantalla, y que reserves tu cupo. Los cupos para estos eventos son limitados, por eso es importante que reserves el tuyo cuanto antes. Te repito la dirección, www.g360.blog/lateral registro. Si estás en el episodio en vivo, lo estabas viendo, se acaba de desaparecer en pantalla. Igual vas a encontrar dicha información en las notas del episodio para que ingreses. Quiero decirte nuevamente que esta es una introducción de un tema largo y complejo que no se entiende mucho. Y por eso te invito a seguir conectado acá, a este video, blog y podcast, a estos segmentos de Internet con resultados, al otro segmento que tenemos que es Tecnogerentes. Y puedes encontrar toda esta información en www.gerentes360.com. Lo repito, www.gerentes360.com. Así que nos busques como Gerentes 360. Estamos en YouTube, estamos en Twitch y en los principales directorios de podcast. Ya sabes, Gerentes, espacio 360. Igualmente, si te gustó este episodio, te invito a que lo evalúes el mismo en las diferentes plataformas de podcast. Nos vemos y nos escuchamos muy, pero muy pronto. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por eComEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito, en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog/lateral registro. Nos vemos pronto en vivo. Gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, a través de www.gerentes360.com. Unas horas después encontrarás el video editado en nuestra página web. También te invitamos a que nos sigas y nos escuches en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y Google Podcasts, en las cuales nos encuentras como Gerentes 360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo electrónico hola@gerentes360.com. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.